Adelante, doctora Kenia. Entendido. Buenas noches a todo el público de ARTSI. Es un verdadero placer estar con ustedes cada miércoles y un verdadero placer también poder tener hoy a una invitada súper especial. Ella es la doctora Daneiby Corona Castillo, un excelente médico, profesional y persona. De verdad, doctora Corona, muy complacida de poder presentarla a usted. Cabe destacar que la doctora Daneiby Corona es graduada con honores académicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó los estudios de endocrinología y nutrición en el Hospital Salvador Gautier, avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se destacó como jefa general de residentes. Ella también realizó la especialidad de medicina interna en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, avalada también por la referida Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es miembro de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, SODEN, de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica y de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Es también docente de la teoría de endocrinología en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, y también de la Residencia Nacional de Endocrinología y Nutrición. Actualmente ella labora como médico adjunto de CEDIMAT, también en la Clínica Corazones Unidos y en el Centro Internacional de Cirugía Plástica y Avanzada CIPLAR. Así es que adelante, doctora Daneiby Corona, para que en el día de hoy desarrolle el tópico que nos trae, que es sobre la insulina. En el día de hoy vamos a hablar de este medicamento tan utilizado y esperamos que todos podamos aprender. Puede iniciar, doctora. Muchas gracias, Kenia, por la presentación y agradezco también la invitación en esta reunión, este ambiente científico, donde siempre es bueno poder socializar acerca de estos temas tan interesantes. Y acerca de este tema que es polémico en la consulta, ya que los pacientes, cuando le ofrecemos el tratamiento con insulina, pues lloran, se ponen renuentes, a veces no quieren aceptar que nosotros prescribamos insulina. Entonces, vamos a hablar de este fármaco. Entonces, una pregunta que planteo es, ¿la insulina es buena? ¿Es mala? ¿Por qué la mayoría de los pacientes y algunos médicos tienen miedo de utilizarla? Popularmente, las personas han creído que cuando a una persona se le coloca insulina es porque está en una etapa final de la diabetes. Y realmente vamos a ver que la insulina es otro de los tratamientos que tenemos para tratar la diabetes, otro de los múltiples fármacos que tenemos en la lista de tratamiento de la diabetes. La terapia oportuna con la insulina y su intensificación cuando es necesaria representan estrategias apropiadas para mejorar la sobrevida de las células betas del páncreas y evitar o retardar la aparición de complicaciones crónicas como son la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, así como infartos cardíacos y cerebrales. Sin embargo, hay muchos retos a la hora de prescribir el tratamiento con insulina, ya que el riesgo de hipoglucemia, el miedo a las inyecciones, los mitos acerca de la insulina, de que causan ceguera, de que dañan el riñón, y las dificultades en la adherencia al tratamiento debido a que es un medicamento inyectable, representan barreras para alcanzar el éxito terapéutico cuando es necesario utilizarla. La diabetes no controlada se asocia a muchas complicaciones, complicaciones agudas, complicaciones crónicas, complicaciones vasculares y elevadas tasas de mortalidad. La insulina es una hormona que se secreta en las células beta del páncreas, principalmente como respuesta a la presencia de glucosa en la sangre. La misma participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. La acción de esta hormona es fundamental debido a que permite que se aproveche correctamente los alimentos, en especial la glucosa.
Es la máxima responsable de que la glucosa pueda entrar a las células de los tejidos periféricos, como son el músculo y el hígado, donde será utilizada. Empleando un símil de la vida corriente, la insulina es la llave que permite abrir las puertas para que entren los nutrientes, es decir, es la que permite que pueda entrar la glucosa a las células. La insulina es imprescindible para la vida. Por eso es que los pacientes que tienen diabetes pues pueden presentar complicaciones. Por esto, siempre el páncreas produce una secreción basal continua de insulina para garantizar unos niveles mínimos de glucosa. Estos niveles de insulina aumentan después de las comidas para poder aprovechar los alimentos y la cantidad de insulina segregada va a depender de la comida que se ingiera, cuánto azúcares comamos y la mayor secreción de insulina. La producción deficiente de la insulina o la disminución en la respuesta de los tejidos y órganos periféricos a su acción constituyen las principales bases fisiopatológicas de la diabetes mellitus. La insulina se ha podido sintetizar para su uso farmacológico y forma parte importante dentro de las opciones terapéuticas vigentes para el manejo de la diabetes mellitus. Muy bien sabemos que hay dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1, que es aquella que aparece en adultos jóvenes y a edad muy temprana, y esta ocurre cuando hay una destrucción de las células betas del páncreas, provocando una falta absoluta de insulina. Por este motivo, en este tipo de diabetes, el tratamiento principal es la administración de insulina desde el momento del diagnóstico. En la diabetes mellitus tipo 2 suele haber una acción insuficiente de la insulina por la resistencia a la insulina, a pesar de que la producción sea correcta. Y normalmente a lo largo de su evolución también puede ocurrir que el páncreas pues produzca menos insulina de la que necesitaría el cuerpo. Los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan 3 o más inyecciones diarias de insulina para poder controlar sus niveles de glucosa. Y los pacientes con diabetes tipo 2 necesitan insulina cuando los fármacos orales y otras medidas no farmacológicas han dejado de ser eficaces para controlar sus valores de glucosa. Es evidente, por tanto, la importancia del tratamiento con la insulina en el abordaje farmacoterapéutico de la diabetes. Hablando un poco de historia, recordar que fue en 1921 cuando Frederick Graham Banting y Charles Best descubrieron esta hormona. El tratamiento de la diabetes tuvo un capítulo decisivo con el descubrimiento de la insulina en el 1921 y su posterior introducción en el arsenal farmacoterapéutico con que se aborda la diabetes. De los millones de personas en todo el mundo viviendo con diabetes, una gran parte necesita insulina para poder controlar su glucosa y para reducir el riesgo de complicaciones. Las complicaciones en el contexto del paciente diabético aparecen cuando los niveles de glucosa se mantienen elevados. Por esto, cuando los medicamentos orales fallan, la insulina es un aliado importante en el tratamiento de la diabetes. La introducción de la insulina en el 1922 como fármaco para tratar la diabetes permitió alargar la esperanza de vida de las personas que viven con esta enfermedad. Y en este momento, antes del descubrimiento de la insulina, los pacientes se trataban con ayunos y los mismos morían de desnutrición crónica. Ya gracias después que se descubrió la insulina, pues los pacientes tenían una esperanza de vida mucho más larga. La insulina se secreta por el estímulo o cuando ingresa glucosa a los tejidos.
Una vez que hay un aumento de glucosa, pues esta llega a la célula beta. Esta imagen representa una célula beta. La glucosa se une a los receptores de transportador de glucosa 2, penetra a la célula donde es metabolizada. Esto permite que aumente lo que son, que aumente el ATP, y esta elevación del ATP abre lo que son los canales de potasio, cierra los canales de potasio, perdón, y abre los canales de calcio, estimulando que los gránulos que tienen la insulina puedan migrar hacia la superficie de la célula para poder ser liberados. La insulina se secreta de una manera pulsátil y los pulsos ocurren en condiciones basadas que no son estimuladas por glucosa, y hay picos en respuesta a la ingesta de comidas. La secreción basal de insulina representa aproximadamente el 50% de la producción de insulina de 24 horas, y el resto se explica por las excursiones prandiales a la hora de las comidas. Entonces, de manera normal o fisiológica, el páncreas produce insulina en cantidades pequeñas durante todo el día. Y en el momento de las ingestas, pues libera un pico para poder disminuir la glucosa que entra, ya sea con el almuerzo, con el desayuno y con la cena. ¿Y cómo actúa la insulina? ¿Qué hacen los diferentes tejidos? Vamos a ver que en el hígado, esta hormona tiene efectos anabólicos. Promueve la síntesis y el almacenamiento de glucógeno, que es la forma en cómo se almacena la glucosa, la síntesis proteica y la lipogénesis. Es decir, que la insulina es una hormona que promueve el almacenamiento de los nutrientes. Es una hormona anabólica y tiene efectos anticatabólicos. Inhibe la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de otros compuestos que no son hidratos de carbono. Inhibe lo que es la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, y la cetogénesis. En el tejido músculo-esquelético, su función principal es permitir que la glucosa pueda entrar al tejido para que pueda ser metabolizada. ¿Y cómo lo hace? La insulina se une al receptor de la célula muscular, desencadenando una serie de señales dentro del citoplasma que van a promover que los transportadores de glucosa que están en el citoplasma puedan migrar a la superficie de la membrana celular. Una vez en la superficie de la membrana celular, pues la glucosa penetra al tejido, penetra a la célula, donde es metabolizada y posteriormente utilizada para producir energía. Entonces, en la célula del tejido músculo-esquelético, lo que hace la insulina es que permite la entrada de la glucosa a la célula. Además, promueve la síntesis y almacenamiento del glucógeno muscular, de la síntesis proteica, o sea, formadora de músculo, y de la lipogénesis. Y tiene también efectos anticatabólicos en este tejido. Inhibe la glucogenólisis y la proteólisis. En el tejido adiposo, estimula el transporte de glucosa hacia el tejido adiposo y estimula la actividad de la enzima lipasa lipoproteica. Además, inhibe la lipólisis del tejido adiposo al inhibir la actividad de la enzima lipasa hormonosensitiva. La insulina, la estructura de la insulina endógena está formada por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que están unidas estas dos cadenas por puentes de disulfuro. Está formada por 51 aminoácidos. Es importante recordar esto porque les voy a mencionar cuáles son los tipos de insulina que tenemos en la actualidad, y vamos a ver cuál es la diferencia entre la estructura de la insulina endógena, la humana, la que produce el páncreas, y la diferencia entre los otros tipos de insulina que existen para uso farmacológico, elaboradas a nivel industrial. Entonces,
tenemos que la insulina endógena, la que produce el páncreas, tiene una vida media de 3 a 5 minutos, es decir, que tiene una vida muy corta, una vida media muy corta. El páncreas humano secreta alrededor de 30 unidades unidades de insulina durante el día en adultos normales. Y la insulina aumenta dentro de los 8 a 10 minutos luego de la ingesta de alimentos y alcanza concentraciones pico a los 35 a 45 minutos. Estos valores disminuyen a valores normales a los 90 y 120 minutos post comida. Entonces, ya conociendo la estructura de la insulina endógena, de la que produce el páncreas, vamos a conocer cuáles son los tipos de insulina exógena que tenemos o que existen. La insulina viene utilizándose en el tratamiento de la diabetes ya por más de 100 años, acaba de cumplir sus 100 años. Inicialmente se utilizó la insulina porcina y la bovina por su gran parecido a la insulina humana. Pero estas se dejaron de utilizar porque provocaban muchas reacciones de hipersensibilidad en el área de la inyección. Actualmente utilizamos lo que son las insulinas humanas biosintéticas obtenidas por tecnología de ADN recombinante. Esta insulina humana se obtiene a partir de cultivos de bacterias de Escherichia coli y de levaduras, y cuya estructura molecular es idéntica a la insulina humana. Aquí vemos en esta imagen cómo toman el plásmido de la bacteria, una parte de la bacteria, le introducen el gen de la insulina humana y esto lo colocan en un medio de cultivo. Y finalmente se extrae lo que es la insulina. Se purifica estos cultivos y se extrae la insulina humana que utilizamos. En los últimos años, en los últimos 25 años, pues han hecho la aparición los llamados análogos de la insulina, que son insulinas con la estructura molecular modificada. Las insulinas humanas tienen su estructura exactamente igual como la insulina que produce el páncreas. Los llamados análogos de insulina son la estructura de este tipo de insulina, pues se le ha hecho un cambio en la estructura de las cadenas alfa y beta, y lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que las insulinas se dividen según su origen en humanas y análogos de la insulina. Dentro del grupo de las insulinas humanas tenemos dos, que son la NPH y la cristalina. Y dentro del grupo de los análogos tenemos la glargina, la detemir, la degludet, la lispro, aspart y glulicina. Entonces, ellas también se clasifican por su tiempo de acción. En insulinas de acción prolongada, que son las que duran más de 24 horas, que ahí está la glargina, detemir y degludet. De acción intermedia, que tienen una duración de 8 a 12 horas, que está la NPH. La insulina rápida, cristalina, regular o corriente, que es una insulina de acción rápida. Y tenemos una de acción ultra rápida, que son aún más rápidas que la insulina, más rápidas que la cristalina, que ahí dentro de este grupo está la lispro, la aspart y la glulicina. La única insulina que se administra por vía endovenosa es la insulina rápida o cristalina, que también se conoce como regular o corriente. El resto de las insulinas se aplican por vía subcutánea. A continuación, les voy a hablar de manera puntual de características de los diferentes tipos de insulina. Vamos a empezar con las insulinas humanas. Y vamos a empezar con la insulina rápida, regular o corriente, que es el tipo de insulina que se utiliza para cuando hay emergencias agudas de la diabetes, porque es la única que se puede utilizar por vía endovenosa.
Esta es la molécula de insulina humana no modificada. Tiene la estructura idéntica a la insulina que produce el páncreas. Su cadena de aminoácidos es igual que la de la insulina producida por el páncreas y no se le añade ningún retardante o producto que modifique su farmacocinética. El aspecto de esta insulina es transparente, como el agua, por eso se llama cristalina. Y se puede administrar por vía subcutánea, intravenosa e intramuscular. En esta imagen lo que quiero es enseñarles cómo es que al momento de la administración de la insulina, cómo se deposita en el tejido celular subcutáneo. Y esto es interesante para que puedan entender cuál es la diferencia entre una insulina de acción prolongada y una de acción rápida. La insulina, este sería el tejido celular subcutáneo, esto que está en color crema, y esto sería un capilar. Entonces, cuando la insulina se deposita en el tejido celular subcutáneo, se deposita en forma de hexómeros. Como ustedes pueden ver, estos hexómeros, para poder llegar al capilar, tienen que degradarse primero en dihexámeros y luego en monómeros. Para que pueda penetrar al capilar, tiene que convertirse o degradarse o dividirse en monómeros. Y así es como penetra al capilar para poder finalmente llegar a la célula y a realizar su acción, que es ayudar a entrar la glucosa a los tejidos o a la célula. Vamos a ver más adelante cómo es que se depositan los otros tipos de insulina. La insulina de acción rápida, una vez que se deposita en el tejido celular subcutáneo, tarda de 20 a 30 minutos para poder dividirse hasta monómeros y poder llegar al capilar. Por esto es que cuando se le indica insulina rápida, regular o corriente a un paciente, pues le decimos que se lo aplique media hora antes de la ingesta de la comida, para que pueda tener biodisponible estos monómeros y pueda coincidir con la ingesta de alimentos. Entonces vamos a continuar con la insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia, pero que pertenece al grupo de las insulinas humanas. NPH lo que significa es Neutral Protamine Agedone, y esta se obtiene al añadir a la insulina regular un retardante proteico, que es la protamina. De este modo, el inicio, el pico máximo y la duración de su acción se retardan en el tiempo. Se presenta en suspensión y su aspecto es turbio, como el de todas las insulinas que llevan asociado un retardante. Entonces, vamos a continuar con el grupo de los análogos de insulina de acción rápida. Estas son moléculas de insulina en las que se le ha cambiado alguno de los aminoácidos por otro o se ha añadido. Aquí vuelvo y les muestro la estructura de la insulina humana, de la insulina producida por el páncreas, que tiene una cadena alfa, una cadena beta, con una secuencia de aminoácidos unidas por dos puentes de disulfuro. Entonces vamos a ver que la insulina Lispro, que es una insulina de acción ultra rápida, esta tiene un inicio de acción más rápido porque se cambió la lisina en la posición 28 por prolina en la posición 29. Entonces lo que hicieron fue que para hacer que esta insulina tenga un inicio de acción mucho más rápido, se cambió la lisina por la prolina, se intercambiaron estos dos aminoácidos. Algo importante es que este tipo de insulina, la insulina Lispro, se obtiene a partir de cultivos de Escherichia coli. La Aspart, que es otra insulina de acción ultra rápida, fue sustituida la prolina por ácido aspartico. La prolina aquí, en la posición 28, fue sustituida por ácido aspartico.
y esta se obtiene de cultivos de Saccharomyces cerevisiae. La glulicina, que es otra insulina de acción ultra rápida, se cambió la lisina de la posición B29 por ácido glutámico y aspargina de B3 por la lisina. Y esta se obtiene de cultivos de Escherichia coli. Estos cambios que se le hicieron en la cadena de la estructura de la insulina, pues hacen que estos tres análogos tengan una menor tendencia a formar hexámeros como la insulina rápida, a diferencia de esta. Entonces, cuando inyectamos uno de estos tipos de insulina, se deposita en forma de monómeros. Es decir, que no necesitan degradarse o dividirse hasta necesitan degradarse porque ya se depositan en forma de monómeros que puede pasar rápidamente al capilar y tener un inicio de acción mucho más rápido. Las principales ventajas que aportan los análogos en comparación con la insulina rápida humana que vimos anteriormente derivan de su absorción más rápida, y es que su efecto hipoglucemiante es mucho más rápido y coincide con el mayor pico de glucemia provocado por la ingesta de comidas, de modo que controla más eficazmente la glucemia postprandial. Su duración de acción es mucho menor que el de la insulina rápida, por lo que se reduce la incidencia de hipoglucemias postprandiales. La insulina rápida tiene una duración de 6 hasta 8 horas, mientras que esta tiene una duración de 4 horas. Se administra inmediatamente antes de comer, aunque también se puede inyectar durante la comida o después de la comida, de forma que es más cómodo para el paciente. Mientras que la insulina rápida hay que aplicarla media hora antes porque se deposita en forma de hexómeros y para poder degradarse o dividirse a monómeros, pues se tarda alrededor de 30 minutos. En esta imagen les presento cuáles son los análogos de acción rápida que tenemos. Estos son nombres de marcas originales, es decir, que estos están disponibles tanto en Estados Unidos como aquí. La Humalog es la Lispro, Humalog Lispro, la NovoRapid es la insulina Spart y la Spidra es la insulina Glulicina. Entonces vamos a ver cuáles son los análogos de acción prolongada. Dentro de estos tenemos la glargina, que esta se cambió la aspargina en la posición A21 por glicina y se le añadieron 2 argininas. Esta se obtiene a partir de cultivos de Escherichia coli. Tenemos la detemir, que esta se le añadió un ácido graso a lisina en la posición B29 y se removió la treonina en la posición B30 y también se obtiene a partir de cultivos de Escherichia coli. Entonces, la Degludec también es otra de las insulinas que se le añadió un ácido graso a la lisina en la posición B29 y esta se obtiene a partir de cultivos de Escherichia coli. Entonces, yo les voy a hablar a continuación algunos detalles puntuales de las insulinas de acción ultra rápida. La insulina Lispro fue el primer análogo de insulina que se obtuvo en el 1996. Tiene un efecto similar cuando se administra intramuscular o subcutáneo, por ello la inyección intramuscular accidental no parece modificar la absorción o el efecto metabólico. Si una de las otras insulinas se inyecta en el músculo, pues tiene una absorción mucho más rápida y puede tener el paciente mucho más riesgo de hipoglucemias. El efecto de la Lispro es de mayor duración cuando se administra en la región deltoidea femoral al compararla con la aplicación en el abdomen.
Con Lispro se reduce la necesidad de meriendas para evitar hipoglucemia y es superior para corregir hiperglicemias. Los episodios de hipoglucemia son menores cuando se compara Lispro con la insulina regular. Puede utilizarse en mujeres embarazadas y con el tratamiento de esta se evitó, en algunos estudios se evidenció que las madres o las embarazadas tenían una menor progresión de retinopatía. La insulina Aspart, esta se creó en el año 2004. La acción de esta insulina parece ser más rápida cuando se administra en el abdomen, es segura en el embarazo. Y tenemos el último análogo de acción ultra rápida, que es la insulina glulicina. Esta se fabricó en el 2007 y el perfil farmacocinético es muy parecido al de Lispro y Aspart. Este análogo tiene propiedades antiapoptóticas por el bloqueo del efecto de citocinas. Y dichas propiedades no son exclusivas de glulicina, pero sí son superiores a la de la insulina humana, la Lispro y la Aspart, y pudiera contrarrestar la lipotoxicidad y destrucción autoinmune de las células beta. Hasta el momento no hay ensayos que evalúen esta insulina durante el embarazo, por lo que no está aprobada durante el mismo. Entonces, en esta imagen les voy a enseñar cómo actúan las insulinas de acción prolongada. La insulina de acción prolongada, la glargina, cuando se administra en el tejido celular subcutáneo, que es el pH es neutro y la solución de la insulina es ácida, pues cuando se inyecta forma hexámeros. Y estos hexámeros pues tienen que dividirse y hasta llegar a monómeros. Por esto es que la insulina glargina tiene un efecto prolongado porque estos hexámeros se van degradando muy lentamente a monómeros y van pasando entonces al capilar. La acción de esta insulina inicia 1 hora después de su administración y alcanza una concentración máxima a las 4 o 5 horas. La duración de su efecto es de 24 horas, por lo que puede administrarse 1 vez al día, a cualquier hora, consiguiéndose así una insulinemia basal. Hasta el momento no hay ensayos que evalúen esta insulina durante el embarazo, por lo que no está aprobada para su uso durante el mismo. En cuanto a la insulina de Temir, la insulina de Temir debe su efecto prolongado a un mecanismo diferente de los otros análogos. La adicción del ácido mirístico, un ácido graso, a la lisina B29, le confiere la capacidad para unirse a la albúmina. Y de esta forma actúa la albúmina como un reservorio de la insulina, prolongando su efecto. La remoción de una treonina en la posición B30 facilita la formación de hexámeros, alargando su acción. Entonces podemos ver que esta insulina, una vez entra al capilar, se une a la albúmina, aquí en la imagen, y la albúmina actúa como un reservorio de la insulina. La principal ventaja de esta insulina es que se asocia con un menor aumento de peso, es segura durante el embarazo, es una de las insulinas que utilizamos con mayor frecuencia en las mujeres embarazadas, así como las insulinas humanas, la rápida y la NPH. Tenemos otro análogo de insulina de acción prolongada, que es la insulina de Gludec, que esta es una insulina de acción ultra lenta con un mínimo pico y una duración de acción superior a las 24 horas. Su estructura química le permite formar dihexámeros, es decir, 2 moléculas de hexámero que circulan disueltos en la sangre y se van liberando lentamente a la forma activa de la insulina, que es el monómero, de forma constante durante un periodo de 36 a 48 horas.
Esta insulina ha venido a revolucionar el tratamiento farmacológico de las insulinas, ya que esta se puede aplicar a cualquier hora del día. El paciente no tiene que aplicársela a una misma hora. A diferencia de las otras insulinas, la glargina, la detemir, que tienen que aplicarse siempre a la misma hora porque solamente tienen una duración de 24 horas. Es decir, que si el paciente se aplica la insulina a las 8 de la mañana, ya a las 8 de la mañana puede que ya no tenga insulina. La insulina de Gludet tiene una duración de hasta 48 horas, por lo que el paciente se puede aplicar la insulina en cualquier momento del día y le permite tener una mayor flexibilidad. Además, si al paciente se le olvida administrarse la insulina un día, pues no pasa nada, porque la vida media de esta es bastante prolongada. En esta imagen les traigo las insulinas. Las marcas originales son de la glargina, la Lantus, aunque ya aquí en nuestro país, en República Dominicana, tenemos marcas ya genéricas, como esta que está aquí, que es el Basaglar. La Levemir, esa es la molécula original. La Tresiba, que es el de Gludet, que también es la molécula original. El Atuyeo es otra glargina. Tenemos también el grupo de las insulinas premezcladas. Las insulinas premezcladas son insulinas que tienen insulina tanto de acción prolongada como de acción rápida. En este grupo entran la insulina 70-30, que esto lo que significa es que el 70% de la insulina es lenta NPH, que es de acción intermedia, y el 30% es de insulina rápida. Actualmente también tenemos premezcla de análogos de insulina, 75-25 y 50-50, donde el 75% corresponde a lisproprotamina. Recuerden que el retardante que se le introduce a la insulina para convertirla en lenta o de una acción más prolongada es la protamina. Entonces tenemos que la 75-25 sería 75% lisproprotamina y 25 lispro. Y la 50-50 viene disponible en asparprotamina y aspar, que es la de acción rápida. Este tipo de insulina está compuesto por mezclas en proporciones fijas de insulina de acción rápida y de acción intermedia. Están indicadas en la terapia insulínica convencional, actuando tanto con insulinas basales como preprandiales, y suelen administrarse 2 veces al día, con el desayuno y con la cena. El problema de las mezclas fijas es que son limitadas porque no puede haber flexibilidad en el tema de la dosis. Hay pacientes muchas veces que no se controlan con una combinación 70-30, sino que necesitan un 60-40, pero estas insulinas no nos permiten hacer este rejuego, ya que ya viene predeterminada en la mezcla el % de rápida y de lenta. De modo que hay algunos pacientes que no resultan no pueden obtener el beneficio de esta insulina por el tema de la flexibilidad de las dosis. Entonces, ¿cuándo utilizar la terapia con insulina? Además de la diabetes tipo 1, la principal indicación para el tratamiento con insulina es la insuficiencia definitiva en el funcionamiento de la célula beta pancreática, fenómeno también conocido como fracaso secundario antidiabéticos orales. Este fracaso se justifica atendiendo a los siguientes criterios clínicos. Si yo tengo un paciente que está en tratamiento farmacológico oral, puede ser con metformina o con una sulfonilurea, y persiste con niveles de glucosa elevados por encima de 180, más hemoglobina glucosilada por encima de 7, y no encontramos el control, entonces está indicado el tratamiento con insulina. Y en los pacientes que tengan signos y síntomas de diabetes descompensada, pérdida de peso acelerada, polidipsia, poliuria y polifagia. A modo de resumen, puede decirse que las indicaciones del tratamiento de insulina son en diabetes tipo 1, todos los diabetes
todos los pacientes con diabetes tipo 1 pues necesitan el tratamiento con insulina. En la diabetes tipo 2, cuando se produce fracaso primario o secundario con los antidiabéticos orales. Cuando hay un control inicial de la diabetes en situaciones tales como enfermedades agudas, como fiebres, infecciones, acidosis, en caso de hospitalizaciones por cirugía mayor, trauma severo, quemaduras y en cuidados intensivos. Durante el embarazo, en hiperglucemia severa, glucemias mayores de 400, 500, descompensación por complicaciones agudas de la diabetes como la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, en situaciones intercurrentes como infecciones con hiperglucemia y cuando se le administra terapia con glucocorticoides. ¿Cuáles son los beneficios del tratamiento con insulina? Pues normaliza los niveles de glucosa en ayuno y postprandial al facilitar la entrada de la glucosa a las células. Mantiene los niveles de hemoglobina glucosilada bien controlados, menor de 7%. Mantiene los niveles de glucemia en ayunas y preprandiales entre 80 y 130. Las glucemias postprandiales menores de 180 y reduce el riesgo y los altos costos de las complicaciones, ya que este tratamiento puede ayudar a que el paciente tenga la diabetes compensada o controlada. Así que culmino diciendo que la insulina es un excelente tratamiento, una excelente opción farmacológica para los pacientes con diabetes. Y que siempre es importante saber o poder seleccionar al paciente que necesite insulina para poder prevenir las complicaciones crónicas de la diabetes. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti por estar aquí, por excelente tema que acabas de dilucidar. Ahora, regularmente terminamos a las 9 el programa, pero si alguien tiene alguna pregunta, es hora de hacerla. Yo tengo particularmente 2 personas que te están viendo acá o que quieren que tú les respondas tú una pregunta que tienen y es la siguiente. Es un joven de 35 años y quiere saber cuáles efectos tiene la insulina en el plano sexual, para que tú le expliques qué es lo que ocurre en los pacientes diabéticos que utilizan insulina. Si es la insulina o la diabetes per se lo que afecta su sexualidad. Bien, la insulina realmente no tiene ningún efecto a nivel sexual porque si fuera así, pues todos tuviéramos problemas, porque como ya mencioné al inicio, la insulina es una hormona que produce el páncreas. Yo tengo insulina, el doctor Víctor Acosta tiene insulina, Kenia Félix tiene insulina, y si la insulina provocara problemas sexuales, pues lamentablemente todos tuviéramos disfunción sexual. Lo que sí está bien establecido y se ha confirmado que los niveles de glucosa elevado pues pueden alterar lo que es la vascularidad de los cuerpos cavernosos del pene y esto entonces pudiera traducirse en disfunción eréctil. Entonces, lo que sí pudiera afectar la función sexual sería la diabetes descontrolada. Siempre que los pacientes refieren disfunción sexual o disfunción eréctil y tienen diabetes descompensada, le digo que hay que regularizar sus niveles de glucosa. Esto se toma algunos 3 meses. Para yo decir que un paciente está controlado, debe de tener una hemoglobina glucosilada menos de 7. La glucemia en ayunas entre 80 y 130. Si la hemoglobina glucosilada está elevada y presenta la disfunción sexual, entonces habría que corregir o controlar la diabetes y posteriormente va a mejorar el cuadro. Así es, pero nosotros sabemos como médicos esa parte, pero la mayoría de pacientes, no la mayoría, yo diría una gran parte de los pacientes, los hombres principalmente que utilizan insulina,
temen la cantidad de insulina que se tienen que poner porque tienen este mito de que la insulina afecta al plano sexual y no es así. Por eso la considero que da bastante lugar y que es bien importante porque es bien común que se piense eso en la población general. ¿Alguna otra pregunta tienen? Hay una pregunta de doctora Kenia. Alicia está levantando la mano y luego el doctor Víctor da Costa también. ¿Cómo están? Adelante, ¿Cómo Alicia. está? Buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien, Sí. excelente. ¿Cómo está, doctores? Doctora, excelente exposición la que usted acaba de dar. Y yo quisiera más bien, sí, una pregunta exacta, ¿no? Sí. ¿Con qué valor cuando nosotros las enfermeras estamos administrando insulinoterapia por vía venosa, hasta qué valor podemos bajar para luego empezar con la insulina vía subcutánea? Sí, en el paciente hospitalizado tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, las comorbilidades y dónde está, si está en sala clínica o si está en la unidad de cuidados intensivos. Ya que en la unidad de cuidados intensivos no solemos ser tan estrictos con los niveles de glucosa. En la unidad de cuidados intensivos podemos manejar valores entre 100 y 180, que pudiéramos tener este rango objetivo para saber hasta dónde debemos de llegar administrando insulina endovenosa en una crisis hiperglucémica. Ya en pacientes en sala clínica podemos manejar en pacientes jóvenes glucemias entre 80, 140, 80, 180, y en pacientes ya adulto mayor mayor de 65 años, que son frágiles, podemos manejar entre 90 y 180. Esos valores. Muchas gracias, doctora. Yo más también quisiera hacer énfasis en un poquito en la educación, ¿no? En la educación, en la técnica adecuada de la administración de la insulina. Es lo que hacemos en mi hospital para que tanto los pacientes como los doctores tengan la confianza de mandar con ese tratamiento a casa. Sí. Entonces, eso es lo que hacemos en enfermería y eso es lo que hago yo en mi hospital como educadora en diabetes, de trabajar con los pacientes que van con el tratamiento y hacer un seguimiento permanente a estos pacientes para que se puedan adherir al tratamiento en casa, porque si no se van a interrumpir y no se hacen el tratamiento, doctor. Es un gran reto realmente poder convencer a los pacientes para que utilicen la insulina. Yo siempre tengo que darle una charla y explicarle lo de la célula beta, el páncreas, los beneficios de la insulina, para que el paciente pueda tener esa adherencia que comentas. Sí, el doctor Víctor Acosta, doctora. Gracias, doctor. Sí, gracias, Alicia. Muchas gracias por su participación. Víctor. Sí, doctor. Sí. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Excelente. Excelente presentación, excelente. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es que también existe una insulina para las personas que tienen diabetes tipo 2 y es la única insulina que se inhala. Y esa es muy eficiente en la mayoría de los hombres que tienen fobia a la insulina. ¿Podría agregar algo más sobre la Afliza? Bueno, Víctor, sí hay insulinas inhaladas. No tengo mucha experiencia porque en nuestro país no la tenemos disponibles. Lo que sí en los congresos, que fui al congreso de la Asociación Americana de Diabetes el año pasado, donde presentaron esa insulina y ya se habían fabricado anteriormente insulinas inhaladas, pero habían dado resultados fallidos, no era tan efectiva. El año pasado sí presentaron en el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes una nueva insulina inhalada que parece prometedora. Esta insulina es nueva,
porque las anteriores que habían fabricado no habían dado resultados. Entonces, yo no puedo decirle bien la efectividad, los usos, porque yo no la tengo disponible aquí en República Dominicana. Bien. Gracias. Un comentario sobre las disfunciones sexuales. Lo que pasa es que las mujeres no hablan. A las mujeres también que no se controlan diabetes también tienen deficiencias sexuales. Podría expandir sobre este tema, de que no se habla de eso, de hay infecciones vaginales y lo de, no, mujeres no hablan sobre ese tema, ni la edad. Sí, realmente lo que pasa es que las mujeres son menos sexuales que el hombre y a ellas no les preocupa tener sexo o no. Eso era antes, que son menos, son No, iguales. todavía sigue siendo así. Eso Todavía era sigue antes. siendo así. Pero sí, las mujeres tienen un poquito más de restricción. Muchas no lo hablan y el hombre es que va preocupado a la consulta por su sexualidad. Pero las mujeres, al igual que los hombres, pueden tener una disminución del deseo sexual o de la libido cuando tienen la diabetes descontrolada. En casos de que se confirme que un paciente diabético que acude porque tiene disminución del deseo sexual, se confirma que está descontrolado, lo ideal es controlarlo, o sea, darle un nuevo tratamiento, optimizarle sus valores y posteriormente reevaluar la parte de la función sexual. Esto también crea conflictos entre familias, porque las mujeres dicen, yo soy una mujer limpia porque tengo infecciones vaginales, yo soy limpia, yo no pego cuerno, entonces tú me estás haciendo infiel. Y no es el hombre, es la glucosa de control que tiene. Les comento que la glucosa el aumento de la glucosa tiene un impacto negativo sobre el sistema inmune. La glucosa provoca que las células blancas o los leucocitos no realicen su función de defensa, por lo que tienen una mayor predisposición a hacer infecciones vaginales, urinarias, respiratorias, de piel y tejido blando, cuando los niveles de glucosa están altos. Cuando la glucemia pasa supera el 200, pues la persona tiene un mayor riesgo de tener infecciones a repetición. Gracias. Kenia, también el doctor Hernández está levantando la mano. Sí, puede abrir su micrófono. Claro que sí. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Vladimir Hernández de este lado, su alumno de la UMPU. Ay, hola Vladimir, un placer verte por aquí. El placer es todo mío, todavía aprendiendo mucho de usted. Con respecto a la pregunta del doctor Víctor, quería externarle que sí, que muy buena y válida su pregunta sobre la insulina inhalada, que tenga en cuenta que se podría decir que es un medicamento nuevo en cuanto a las fases de prueba a nivel poblacional. De lo que sí se podría decir es que como conclusión sería que es muy parecida a la insulina en cuanto a los efectos adversos de hipoglicemia y esas cosas así, y que lamentablemente, los estudios que fueron analizados, todos los estudios que fueron analizados han tenido problemas de validez interna y externa, por lo que yo, como médico, está bien, el producto está muy llamativo porque es inhalado y evita así la injuria de la puya, esas cosas, esos dolores, pero realmente yo no lo utilizaría. Yo, Vladimir Hernández, no utilizaría la insulina inhalada y continuaría como lo hace la doctora, así inyectada. Eso le quería decir al doctor, por si él quizás la está llevando a práctica en su consultorio privado, que primero trate de quizás ver qué hay en cuanto a qué dicen los estudios científicos sobre eso, cómo están elaborados
y qué hay sobre su validez externa e interna, que eso deja mucho que decir. Gracias. Gracias, doctor. ¿Tiene alguien más? El doctor William, si quiere opinar, está que entró un poquito tarde. Carlos William. Creo que el doctor salió. Entonces, doctora Kenia, quiero aprovechar para hacer una pregunta a nuestra invitada. No, perdón, sí, restituyo. sí, William, sí. Estaba el micrófono cerrado. Ah, Hay una cosa que yo no oí. pero no te dormiste, no estás durmiendo. No, no todavía. Los viejitos no nos dormimos a esta hora. Está bien. Adelante, doctor. Mira, una cosa que yo no la oí, no sé si por asunto de tiempo o porque entré a la hora que entré. Ella no sé si habló de la insulina que se hace de depósito, que dura una semana o más, que es la cosa que se está usando más ahora. Ay, qué bueno que me hiciste esa pregunta, Carlos, porque te cuento que eso no es insulina. Exacto, pero la gente la llama insulina. Sí, bueno, miren, actualmente tenemos una terapia de inyectables que no son insulinas. Son una molécula que también es producida por nuestro organismo, específicamente en el intestino, que se llaman incretinas. Se conoce como el grupo de agonistas del receptor del GLP-1. Estas son sustancias que se producen en células del intestino y que ayudan o estimulan a la célula beta del páncreas a producir más insulina. Además, tiene un efecto a nivel del estómago, disminuyendo el vaciado gástrico, por lo que ha dado muy buenos resultados en lo que es la pérdida de peso. Por eso se ha popularizado tanto aquí en Estados Unidos, en el mundo. Los pacientes llegan al consultorio pidiendo la insulina de cada una semana, pero realmente no pertenecen al grupo de las insulinas. Son inyectables, por eso se confunden, pero pertenecen al grupo de los agonistas del receptor de GLP-1, que son unas sustancias producidas por el intestino que tienen la capacidad de estimular al páncreas para que produzca más insulina. Pero no son insulinas, son inyectables. Usan el mismo mecanismo que la insulina natural, pero no son necesariamente la misma sustancia. Porque no, recuérdate que la insulina va a estimular las células del estómago, del intestino también. No, la insulina es insulina. La insulina llega directamente al tejido y permite la entrada de la glucosa. Estos medicamentos no son insulinas. Estos medicamentos son unas sustancias que estimulan a producir insulina. La producción de insulina. Son insulinas. Bien. Gracias por la aclaración. Lo único que se parecen es que son inyectables y ya. Pero son mucho más caras que la insulina regular de cualquier manera. Por ejemplo, en Estados Unidos, un lapicero cuesta, o el tratamiento de un mes, entre $1,000 y $1,500. Wow, es bastante. Doctora, a propósito del precio que usted habla, en la noche de ayer el presidente de Estados Unidos confirmó el abaratamiento de los precios de la insulina. ¿Qué esperanza usted tiene para el país y para el pobre dominicano? ¿También para América Latina esos precios van a bajar? Bueno, aquí el gobierno ya hace un tiempo subsidia la insulina glargina, la Lantus. Nosotros la tenemos, aquí existen lo que se llaman boticas populares o las farmacias populares del pueblo, donde esa insulina en la farmacia cuesta $1,500 y en la botica popular $300. No está mal. Hace más de 5 años que ellos la compran, pero la venden a bajo costos en las farmacias del pueblo. La insulina moderna, la del lapicero. La tenemos asequible para todos los pacientes. Otra cosa es que nosotros tenemos el Instituto de Diabetes, el INDEN, que ellos tienen una fundación y en ese lugar venden las insulinas a mitad de precio. Todas las insulinas, además, estos medicamentos inyectables, que son bastante costosos, ellos la tienen a precio de fundación ahí. Que salen a mitad del precio. Ok, excelente.
Y la otra pregunta que le agrego ahí, y perdonen la longitud, con relación al PRES, usted habla del PRES, las complicaciones, usted como profesora y que maneja también las estadísticas del diabético en la República Dominicana, la incidencia de las complicaciones del diabético dominicano, la frecuencia, ¿cómo está eso? Mire, en los hospitales, una de las complicaciones que más podemos ver es la neuropatía diabética con su complicación más temida, que es el pie diabético. En los hospitales de aquí tenemos una incidencia, no voy a decir muy elevada, pero es muy prevalente ver amputaciones por pie diabético en nuestros hospitales. Okay. Ya en la clase media alta, esa complicación es menos frecuente, porque esta complicación se asocia más a falta de educación, de adherencia al tratamiento. Es más común ver estas complicaciones en poblaciones con escasos recursos aquí. Yo quiero hacer una intervención ante tuyo de un minuto. Sí, adelante, doctor. Ahorita estaban hablando del efecto sexual de la insulina, que no tiene ninguno. Y se les olvidó a la gente mencionar que la neuropatía diabética también produce neuropatía a nivel de los órganos sexuales. Exacto. Y que la neuropatía de los órganos sexuales es la responsable de la impotencia sexual del hombre. Oh. Y que el efecto, óyeme bien, es paradójico porque los países latinoamericanos, la gente que no entiende el proceso de una enfermedad, acusan a los medicamentos de producirles efectos secundarios innecesarios, pero no saben que es la enfermedad misma la que le produce el daño. Y mientras menos se controlan la diabetes porque no quieren ponerse la insulina, más daño se están haciendo a ellos mismos, porque no solamente la neuropatía diabética afecta a los órganos sexuales, la disfunción sexual para el hombre, los órganos sexuales del corazón, del cerebro, de los órganos internos, y la neuropatía diabética afecta incluso la presión arterial, porque afecta el sistema nervioso autonómico que controla la circulación, que es la cosa responsable por los daños permanentes y la disfunción neurológica, incluso la presión fluctuante y la diarrea y todas esas cosas que le dan a la gente con complicaciones diabéticas son debido a la falta de control de la diabetes misma, no al efecto de los medicamentos. Sí, claro. Parece que ya la última pregunta es Alicia, la licenciada Alicia del Ecuador, Castillo. Sí, mi doctor, muchas gracias por permitirme. Una pregunta cortita, importantísima, pero para nosotros las enfermeras que administramos la insulina en los hospitales. Doctora, ¿no hay problema en que mezclemos la insulina rápida y lenta a los pacientes o hay casos de que no se puede mezclar? Muy buena pregunta, Alicia. Se puede mezclar. Lo que sí tenemos que saber en qué orden podemos mezclarla en la jeringa. Lo ideal es que si vamos a utilizar insulina, hacer una mezcla de insulina rápida y lenta, primero carguemos la insulina rápida y luego carguemos la insulina lenta. Esto es porque la insulina rápida, pues como es cristalina, no tiene ningún retardante. Si yo cargo primero la NPH y luego cargo la cristalina, pudiera dañar la insulina rápida con el retardante que tiene el de la NPH. Por lo tanto, si yo voy a mezclar en una misma jeringa insulina lenta y rápida, cargo primero la rápida y luego cargo la lenta. Y la puedo administrar en el mismo tiempo en la misma insulina, solo teniendo esto en cuenta. Ok, muchas gracias, doctor. Que se carga qué tipo de insulina primero. Primero la rápida, porque es cristalina, no tiene retardante para no dañarla, y luego cojo la lenta, la NPH. Okay. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, doctora Kenia, vamos a cerrar la conferencia, agradecerle a la doctora Corona su esfuerzo, pedirle excusa anticipada por los problemas técnicos al principio, por la conexión, pero ha sido una conferencia de mucho aprendizaje. La felicitamos y le agradecemos su participación en el día de hoy. Kenia, sí, gracias, Víctor. Sí.
Muchísimas gracias a la doctora Corona. Fue un placer tenerte con nosotros. Que pasen todos muy buenas noches y muchas bendiciones. Gracias por la Buenas noches a invitación. todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye. Gracias.